Hola iglesia, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Bueno, pues en esta ocasión estamos de nueva cuenta compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y en esta noche, bueno, quiero hablar con ustedes sobre un tema que en una ocasión ya había ciertamente compartido, pero Dios puso de nueva cuenta en mi corazón el hablar sobre ello. He titulado este mensaje con la pregunta: ¿aún mantengo mi sabor? ¿A qué me refiero con esto? Tomando de referencia lo que es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, donde habla nuestro amado Señor Jesucristo. Estas palabras dice: vosotros, refiriéndose a nosotros, a usted que está escuchando este mensaje, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta es una tremenda revelación que nuestro amado Señor Jesucristo estaba diciendo a los discípulos, no solamente a los 12 que casi siempre le acompañaron en sus 3 años de ministerio, sino aquellos hombres y mujeres que estaban alrededor de él, alrededor de esa montaña, escuchando este hermoso sermón que, bueno, hemos ya predicado a lo largo de estos domingos, de estas semanas, con las bienaventuranzas y cada una de las predicaciones que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tomando este texto de referencia, el mundo actualmente se encuentra en una completa descomposición, en toda índole, llámese financieramente, en la economía, inclusive en cosas en la moral, en la ética, en todos estos aspectos, principalmente por mencionar algunos de ellos. Hay una tremenda descomposición que va teniendo de base lo espiritual. Todo esto es muy importante que conservemos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la palabra de Dios nos indica. Mire, hay descomposición en los organismos por la ausencia de dos sustancias, principalmente de dos átomos, llamémosle de esta forma, que son conocidos como el sodio y el cloro o el cloruro. Y le hago una pregunta: ¿usted ha escuchado o conoce lo que es el cloruro de sodio? Algunos dirán sí, otros dirán no lo sé, pero bueno, créame que todos, si no lo conocíamos por este nombre, todos lo hemos probado, todos lo hemos de una u otra manera tocado, hemos estado en contacto con este producto químico, el cual en su nombre más coloquial es conocido como la sal. La sal, en su nombre químico, es cloruro de sodio. Se compone de un átomo de cloro y de un átomo de sodio. Esto es muy importante dentro de usted. Por eso, ahorita me acuerdo, tengo una mascota que inmediatamente, en cuanto me quito mis zapatos y los calcetines, no es que me huelan feo, aclaro, ¿no? Porque uso talco, y inmediatamente empieza a lamerme los dedos de los pies. Dices, bueno, ¿por qué le agrada tanto hacer eso a esta mascota? Pues simplemente dices, pues porque está saladito. Bueno, eso es producto de que nuestro cuerpo tenemos estos elementos químicos. Tenemos el cloro, el cloruro, y tenemos el sodio. Es parte de lo que nos compone, es de lo que Dios también nos hizo con una función principal y específica. Y mire, hablando específicamente de la sal, es uno de los condimentos que más usados en la cocina. Honestamente, es uno de los condimentos que desde años ancestrales se ha estado usando, y inclusive ya hay registros que desde el año 2700 antes de Cristo en China ya la sal se usaba como un conservador natural en la comida. Inclusive hasta en el libro de Job, que
dicen los teólogos o los estudiosos que fue el primer libro que se escribió hace más de 3500 años, y hace mención sobre la sal en el capítulo 6, versículo 6. Así que bueno, este es uno de los descubrimientos también del ser humano más trascendentales, hablando en el principio de la conservación. Ahí es donde menciona en Job, dice: ¿comerá lo desabrido sin sal, o habrá gusto en la clara del huevo? Bueno, uno de los usos más primitivos que tiene este condimento o esta sustancia, pues principalmente, como ya lo había mencionado, es la conservación de los alimentos, por lo cual, bueno, en la antigüedad este producto se trataba con mucho aprecio y que incluso llegó a ser conocido como el oro blanco. Si usted había escuchado esa frase, el oro blanco, bueno, hacían referencia a la sal, al condimento. La sal, o de sal más bien, o sea, S-A-L, deriva la palabra salario, que de latín es salarium. Y dices, pues ¿qué tiene que ver la sal con el salario? Pero tiene su historia también todo esto, porque en la antigua Roma, a los soldados romanos, sabemos muchos que el ejército romano pues estuvo dominando prácticamente toda Europa, el norte de África, el Medio Oriente, y fue principalmente por sus ejércitos, por todos esos centuriones, todos esos soldados, todas esas legiones que eran muy bien organizadas, que tenían una disciplina tan tremenda que, bueno, el gobierno o el imperio romano tenía una estrategia muy específica. No les pagaba con dinero, porque, bueno, antes no existían los vehículos motorizados, aviones y todo eso, sino que eran recorrer grandes distancias, y a veces no existían, o honestamente no existían la suficiencia en los caballos para decir vamos a trasladar 400 legiones hasta, por así decirlo, de España hasta la península arábiga. O sea, eso tenían que recorrerlos en muchísimos días, semanas y meses, y era a pie. Por ello se le pagaba a los romanos con sal. De ahí viene la palabra salario. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban obviamente alimentarse, y para la comida que se les daba tenían que racionarla, tenían que conservarla para evitar la descomposición. Ciertamente la deshidrataban, y el material que usaban era la sal. Por eso esto, como una introducción a este mensaje, es muy importante. Digo, a veces a mí me encanta mucho, me fascina lo que es la historia y el saber el origen, el contexto de las cosas. Y volviendo ya al versículo en Mateo 5:13, ¿por qué Jesucristo les dijo eso a sus discípulos? ¿Por qué Jesucristo usó este ejemplo? ¿Por qué nos comparó? ¿O por qué aseveró diciendo: ustedes son la sal en la tierra, son la sal de la tierra? Porque ¿acaso se refería a decir ustedes están bien salados y tienen mucha mala suerte? No, nada que ver, no es nada al respecto con ello. Como coloquialmente el mexicano dice: tú estás bien salado, la mala suerte te persigue. No tiene nada que ver. Es principalmente, vamos a ver en estos siguientes minutos, que hay dos aspectos principales, hay dos cualidades de la sal que Jesús estaba analizando, estaba haciendo esta analogía para sus discípulos, y no solamente para aquellos que estaban en aquel momento, sino todos aquellos que ahora usted y yo, o sea, esto es vigente. La Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Así que esto es vigente. Lo que usted está escuchando acerca de que usted es la sal de la tierra es algo real, es una verdad absoluta que Dios está diciendo a su vida y a su corazón, y porque Jesucristo en aquel momento y en este momento está viendo en usted que debe tener dos cualidades que la sal contiene, y ese es su poder de conservación, y número dos es la cualidad de dar sabor y sazón. Es algo que literalmente el cristiano no puede ser insípido. El cristiano no puede y no debe simple y sencillamente ser insípido en su forma de vivir. Tiene que tener ese sabor que caracterice, que diferencie, que no se haga como los demás. Así que mire, Jesús
nos está pidiendo que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio. Recordemos, el pastor la semana antepasada nos estaba enseñando sobre el poder de la palabra, que es importantísimo que meditemos, que escudriñemos, que nos memoricemos, que amemos la palabra, porque es una realidad de nuestra vida y que debemos aplicar esas verdades en la medida exacta para dar el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida. Hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. Hoy estamos viviendo tiempos de desafío, tiempos de reto, tiempos también de cuidados extremos en cuestiones de salubridad, de nuestra salud, porque si te descuidas en un abrir y cerrar de ojos te puedes contagiar, te puedes infectar de este SARS-CoV-2, que bueno, literal ya lo hemos pronunciado mucho, pero ha vuelto de cabeza el mundo en todos los aspectos, en muchas formas, y es algo que Dios ha permitido porque Dios está revelando su corazón de una u otra manera, está revelando en las vidas del ser humano que Él es real y que debemos clamar a Él, que debemos volver a Él en todos los aspectos de nuestra vida. Miren, Apocalipsis 3:8, el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, la cual constituye un prototipo de lo que Él espera encontrar en nosotros cuando Él regrese. Sabemos que la venida de nuestro amado Señor Jesucristo es inminente. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, nadie sabe el momento. Nadie sabe realmente qué estaremos haciendo, si estaremos dormidos, si estaremos despiertos, si estaremos dentro de una iglesia. Nadie sabe, solamente el Padre en su soberana potestad sabe el día que dará la orden a Jesucristo, decirle: hijo mío, ya es tiempo, ya todo está cumplido para que tú regreses por tu amada iglesia, como está profetizado. Y mire, aquí menciona Apocalipsis 3:8, dice: has guardado mi palabra. La palabra guardado aquí significa conservado, obedecido. ¿Qué fue lo que conservó esta iglesia de Filadelfia? Bueno, conservó las verdades del Evangelio sin diluirlas, sin minimizarlas, sin hacerlo producto light, como hoy en día conocemos tantos productos en la industria mercantil de que es 0% calorías, 0% azúcar, etcétera, etcétera, y que el Evangelio no puede ser diluido, iglesia. El Evangelio de Jesucristo debe ser expresado tal y como está escrito. No podemos quitarle una coma, no podemos quitarle una tilde, no podemos omitir las verdades que están ahí, porque muchos dicen: sí, Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es también, en cierta forma y en una manera, Dios dice que es un Dios que está airado contra los que cometen pecado y no se arrepienten. Por eso muchos dicen: es un Dios injusto. No, claro que no. Dios es justicia. Él es el sol de justicia que resplandece y que disipa toda tiniebla. Por eso muchos diluyen el Evangelio, y es muy triste que muchos más sean engañados por eso. Y la carga ciertamente que llevarán esos pastores o esos falsos predicadores que están diluyendo el Evangelio, pues ahora sí que ellos serán ciertamente enjuiciados por Dios, pero a nosotros nos corresponde dar la sana doctrina, no una doctrina diluida, no mensajes light que quieran agradar el oído solamente y decir: recibe bendición, prosperidad, etc. Eso agrada a los oídos. Eso dice, bueno, sí, pero también Dios nos da muchas verdades sobre todo eso. También Jesucristo mencionó a la iglesia de Filadelfia como punto número 2: no has negado mi nombre. Esta iglesia era fiel al respecto, nunca negó el nombre de Jesucristo. Es algo muy importante, iglesia, que hoy en día, en estos postreros días, no debemos jamás negar la gran bendición de dar ese fruto de labios que confiesan el nombre de Jesucristo. Así que mire, la sal en la Biblia tiene diversos simbolismos en la Escritura. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrecía un animal
de lo mejor del ganado o las primicias de la cosecha, lo cual habla de que al Señor se le debe de ofrecer lo mejor de nuestro ser. Y enseguida el sacerdote esparcía sal sobre el sacrificio. Es algo muy trascendental. A veces dices, sí, el mejor ganado, lo mejor de la cosecha, lo que yo he apartado, lo más precioso. Pero fíjense aquí el simbolismo de la sal en ese ritual. En Ezequiel 43, 23 y 24 dice: cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Aquí está hablando del simbolismo, que ese sacrificio de ese cordero, de ese becerro, o de esa ofrenda, ese carnero ofrecido sin mancha, en perfecto estado, tenía que ser cubierto también con sal por el simbolismo de la conservación, el simbolismo ciertamente también de dar ese sabor y esa sazón a esa ofrenda. Y bueno, en este capítulo, en el libro de Ezequiel, aquí es donde el profeta describe el regreso de la gloria de Dios a su templo. A los que han leído ciertamente el profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores, pues menciona que en un tiempo de tanta depravación del mismo pueblo israelita, y que sucedía dentro del templo también con los sacerdotes, que había tanta depravación, inmoralidad, etcétera, etcétera. Hubo un tiempo en el cual la gloria de Dios se alejó, se fue del templo el cual había edificado en su tiempo Salomón, y esto fue muy triste, literal, porque en el capítulo 10 de Ezequiel la gloria de Dios abandona el templo, y 33 capítulos adelante, o sea, en el capítulo 43 se describe el regreso glorioso, valga la redundancia, de la gloria de Dios. Esto es algo simbólico también, porque bueno, Jesús murió a los 33 años como el sacrificio perfecto para que la gloria de Dios pudiera habitar en usted, en mí, en todo ser humano que así lo desee. Esto es algo que trascendental, es algo que no puede pasar desapercibido. La gloria de Dios es accesible, iglesia, para todo aquel que lo anhela, para todo aquel que clama, para todo aquel que pide, para todo aquel que busca, para todo aquel que llama. Esto es algo que está accesible hoy en día, y lo cual Dios está anhelando y anhela en su corazón, que los seres humanos vuelvan su mirada a los cielos, pongan su mirada en lo alto y digan: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y así como el salmista lo describe: mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, mi socorro viene del Dios Todopoderoso que está en los cielos. Esta es verdaderamente un anhelo que hay en el corazón de nuestro Dios. Por eso usted y yo como iglesia somos responsables de que la gente que está a nuestro alrededor, en lugar de tener su mirada agachada, cabizbajo, derrotado, le digas: oye, amigo mío, amiga mía, hermano, hermana, primo, tío, etcétera, vecino, amigo, pon tu mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado allá a la diestra de Dios, y Él intercede por nosotros. Él es el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Así que esto es muy importante, quería mencionarlo. Y la sal, como conservador de los alimentos, bueno, simboliza la incorrupción, la preservación, la pureza. La sal en estos versículos es un símbolo de que el adorador conserva un corazón limpio y puro delante del Señor. Usted, metafóricamente y espiritualmente, no puede ofrecer una adoración a Dios, un cántico, una actividad, una acción, porque no solamente a veces se confunde la adoración con un cántico, no es eso solamente, sino son todas las actividades que usted realice para el servicio. ¿Qué dice también la Biblia? Hágalo todo como para el Señor y no para los hombres. Así fuera tu trabajo,
así fuere en la escuela, así fuere en tu casa, así fuere en la calle, donde sea, todo lo que hagas, hazlo para el Señor y no para agradar a los hombres. Así que existe también un pacto de sal. En Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Vemos aquí entonces la importancia y la trascendencia, lo maravilloso que es que usted y yo tengamos el conocimiento de que espiritualmente siempre, aunque no vamos a hacer ese ritualismo de ofrecer ya la ofrenda y eso, porque nosotros ahora, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos: por lo demás, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es nuestro culto racional. Ahora no vamos a hacer aquí un edificio, una edificación, no vamos a poner un candelero, no vamos a poner una mesa de los panes, no, eso ya quedó en el Antiguo Testamento. Ahora el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús y el pan, el cuerpo de Cristo, que simboliza realmente la reconciliación con el Padre a través del sacrificio, es el nuevo pacto, la nueva alianza que Dios ha hecho con la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. No podemos rechazarlo, no debemos omitirlo, todo lo que Él hizo. Por eso el pacto de sal simboliza el compromiso con Dios de cumplir su palabra y sus promesas. Mientras el sacerdote por su parte se comprometía a consagrarse solamente al Señor, más adelante Dios ofreció a su propio Hijo. Esto es lo que les había comentado. Antes eran muchísimos ritualismos que sí eran bien vistos por Dios porque Él los constituyó, Él los instruyó a Moisés, a los hijos de Leví, así que de esta manera fueron pasando generaciones y generaciones hasta el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento del Mesías, de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, para dar ahora sí que toda esa bendición tan maravillosa que Dios tuvo que hacer. Con todo el dolor, yo creo, de su corazón, ofreció a su Hijo Jesucristo para darnos salvación. ¿En qué sentido? Ahora, en este punto, usted se pregunta: oye, Lalo, ¿en qué sentido yo soy sal de esta tierra? Jesús ha dicho que sus discípulos hacen lo mismo que la sal: conservan, guardan, preservan. Estas cualidades aplicadas, en este caso, a las verdades eternas que se nos han depositado. Esta afirmación implica que también que un verdadero discípulo no mancha su vida con inmoralidad o con fraudes, sino que se mantiene íntegro, se mantiene honesto, se mantiene honrado, se mantiene en el camino de la verdad. No podemos ser fraudulentos, no podemos ser copias piratas. No, porque Dios nos ha hecho originales, Dios nos ha hecho genuinos, Dios nos ha apartado para su gloria, Dios nos ha apartado para alabanza, Dios nos ha creado para alabanza de su gloria de una manera única, de una manera original. No somos hechos en serie, somos hechos en serio. ¿Ha escuchado esta frase? Pues créalo. Usted no es igual a la persona que está a un lado de usted, con la que convive a diario, con la que convive con sus vecinos, su esposa, su esposo, sus hijas. Usted es único. Existe, mire, voltea a ver sus manos, esas huellas dactilares son únicas. Si usted es hermano gemelo, o si tiene un gemelo, ni su gemelo es idéntico a usted en eso. Genéticamente tiene la diferenciación, tiene un código genético único. Por eso los científicos y la ciencia no ha podido clonar. Dios no ha permitido ni lo permitirá clonar al ser humano, porque lo hizo único. Esto es maravilloso. Así que cuando el enemigo le dice: tú no vales nada, tú eres como el montón, tú eres un borracho, un idólatra, un mentiroso, el enemigo, esa es su chamba, eso es lo que va a intentar poner en su cabeza. Por eso los altos índices de suicidio, por eso tanta inmoralidad, por tanto
por eso tanta depravación, porque el enemigo está poniendo eso sobre las mentes. Pero créame, Dios le dice en esta hora y en esta noche: tú eres único. Por nadie más es igual a ti. Nadie más es igual a lo que yo ciertamente, los planes, proyectos, sueños y anhelos que he puesto en tu vida, en tu corazón. A nadie más se los he dado, solamente a ti. Y esto es algo que debemos regocijarnos, y es algo que debemos ciertamente decir: gracias, Dios, porque tienes planes perfectos para mí, porque tienes cosas que ojo no vio ni oído escuchó, las que tienes preparadas para mí. Así que de esta forma, iglesia, de esta manera podemos decir que nuestro Dios también hace una distinción, porque hemos escuchado también que hay distintos tipos de sal, que la sal rosada, que la sal del Himalaya, que también es, creo, la misma que la sal fulanito de tal, por no decir marcas, que sal esto, que sal aquello. En este versículo original de nuestro texto base, en Mateo 5:13, es muy específico Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada?, se la pregunta. Dice: no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí encontramos esta palabra que dice desvaneciere, que viene del griego moraino y tiene dos significados. Escuchen, uno literal y otro alegórico. El literal es cuando la sal se desvanece y pierde su sabor. Y el simbólico implica volverse un necio, enloquecer y actuar pasivamente. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Dios, un verdadero discípulo y un amante de la palabra de Dios, verdaderamente requiere estar con el sabor de la palabra de Dios. Lo dije casi al inicio de la predicación: no podemos perder el sabor que Dios ha puesto en nuestra vida. En 1 Timoteo 6, 3 al 10 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice: apártate de los tales. Da un consejo aquí Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice: mira, con ellos no tengas nada que ver. Así también nosotros, y quiero aprovechar, hacer un paréntesis en este tiempo, iglesia. Hoy es prácticamente un día que estamos a unas fechas del 31 de octubre. Todos sabemos que se festeja el 31 de octubre, Halloween, Noche de Brujas. Todo esto es una tradición pagana que viene siglos ancestrales, y que ciertamente es, llamémosle así, como la Navidad para los satanistas, para toda esa huestes de maldad. Hacen su fiesta más grande, el Samhain. Nosotros no podemos ser partícipes de eso, ni del Día de Muertos tampoco. Dicen que es una tradición muy mexicana, pero por más mexicana que sea, por más mexicano que yo soy, yo como cristiano no puedo festejar esos días. Yo no puedo festejar la muerte, porque eso es incompatible con lo que está en la palabra de Dios. No tiene ninguna comunión, dice la Escritura. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Nada, ninguna comunión. Así que nosotros, y les digo, es en este paréntesis un consejo y una recomendación: no tengan nada que ver, no pongan ni siquiera un altar de muertos, mucho menos permita que a sus hijos celebren Halloween. Yo sé que ahorita por la pandemia todo eso va a estar prohibido, pero bueno, lo invisible, en las huestes espirituales van a tener una ardua actividad espiritual, y haciendo
También recordando lo que el pastor nos enseñó y Frank nos confirmó también en las predicaciones pasadas, es tiempo de que en nuestro cuarto de guerra clamemos, ahora sí como dicen, a rodilla pelona, clamemos con toda la pasión, con toda la valentía, con toda la osadía, porque es un tiempo en el cual las huestes demoníacas se liberan al más no poder y en verdad cosas que no podemos ver físicamente, pero las huestes demoníacas en los lugares celestiales, o sea, en todos los aires, se están moviendo. Así que clamemos a Dios que haya liberación, que nos guarde, que nos proteja, sí, a nuestros seres amados, pero también si tenemos oportunidad de a través del mensaje de Jesucristo hablar la verdad y en esos lugares donde hay tinieblas, llevar esa luz para que disipe toda tiniebla. Así que usted no sea partícipe de estas tradiciones, de estas cosas tenebrosas, de estas cosas corrompidas, de estas cosas que a veces lo ven como juego, pero en lo espiritual tiene un alto impacto. Así que cierro el paréntesis con eso, ¿sí? Para que usted no pierda su sabor y no se haga insípido en esa forma. Mire, en el Israel de la antigüedad, la sal era traída desde el Mar Muerto, aunque es conocido como mar, pero en realidad es un lago, y este lago tiene una cualidad muy característica. Se llama muerto literal porque no habita ningún ser macroscópico, ahí no habita ningún animal, ningún pescado, ningún pez, perdón, sobre estas, ninguna planta, alga o lo que sea marítima, no hay nada ahí en ese lago, y es por la alta cantidad de cloruro de sodio que hay en este lago, en las profundidades. Es una de las cualidades que tiene. Pero ¿a qué voy con esto? Que hay un tipo de sal, que ese tipo de sal que se le daba un uso, fíjese, le daban un uso a esa sal, no era para los alimentos ni para pagarle a los soldados romanos. Esta sal era usada para construir caminos. ¿De qué forma? Porque era tan potente la característica que era una sal para destrucción, no permitía crecimiento alguno de ninguna planta, y para mantener los caminos libres de las hojarascas y de todo el zacate, le diríamos aquí en México, pues regaban ese tipo de sal sobre el camino, y es a lo que Jesucristo hace referencia. Y si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada en los caminos y para ser pisoteada por el resto de la gente. ¿Qué sucede si usted pierde el sabor del cristiano? Si usted pierde el genuino sabor que Dios ha impuesto sobre usted, entonces va a ser pisoteado por el enemigo. Va a permitir que acontezcan cosas tremendas sobre su vida, y que usted lo único que va a hacer será renegar contra Dios. Dios, es que ¿por qué me permitiste que me enfermara del COVID? ¿Por qué permitiste que me quedara sin trabajo? ¿Por qué permitiste? ¿Que acaso no me amas? Pero hay cosas en nuestro corazón que de una u otra manera vamos perdiendo nuestro sabor. Nos volvemos frívolos, nos volvemos de una u otra manera indiferentes si oro, si leo la Biblia, si voy o no a la iglesia. Y atención, si tengo la suficiente fe, aunque tenga mi dinero muy recortado, si tengo la suficiente fe para decir, no voy a dar lo que me sobra, sino que voy a dar lo que tengo, así como esa mujer que Jesucristo dio ese ejemplo a sus discípulos. La mujer que no tenía las grandes riquezas, pero lo que tenía lo dio como diezmo y ofrenda. Y Dios vio esa actitud en su corazón. Es algo que también nosotros, iglesia, a pesar de los tiempos difíciles, debemos creerle a Dios y debemos dar nuestra ofrenda, dar nuestro diezmo, porque ciertamente Dios no se queda con nada. Dios recompensará, Dios multiplicará bendiciones. Si usted tiene fe, así será. No puede en verdad
usted darse ese lujo de perder ese sabor, de dar con fe. Porque es más bienaventurado dar que recibir, es más bienaventurado ciertamente porque Dios es el Dios proveedor. Así que, para terminar con esto, doy un resumen, prácticamente una síntesis de la función de la sal, lo que usted y yo hemos sido llamados por Jesucristo. La sal da sabor, la sal preserva, evita la descomposición. Si usted quiere verdaderamente ayudar en este tiempo que, como inicié, la sociedad está corrompida, está descompuesta, perdón por la expresión, pero está podrida, espiritualmente hablando, usted debe marcar la diferencia como iglesia, no en nuestra fuerza, sino en lo que Dios haga en nosotros, en lo que dejemos verdaderamente que como vasija de barro, dejemos que Dios haga a través de su iglesia. Y cuando la sal pierde su sabor, es desechada. No permita que el enemigo lo vuelva un insípido. No permita que Dios robe la bendición de que usted sea llamado la sal de la tierra. Conserve su sabor, conserve la pureza, conserve la santidad que Dios le ha dado. Así que, para terminar, iglesia, yo le invito que si en algo usted ha fallado a Dios, y si Dios está hablando a través de su Espíritu Santo en esta noche, incline su rostro, puede inclusive levantar sus manos y decir: Señor, aquí está mi vida, Dios, aquí está mi corazón, mi intelecto, mis fuerzas, todo lo que yo soy, todo lo que tengo. Padre, me pongo en tus manos en esta noche y te pido perdón si en algo te he fallado, Dios. Si en algo tú necesitas, Señor, restaurar ese sabor que tal vez he perdido, que me estoy volviendo insípido, que me estoy volviendo frío. Señor, yo te pido que tú pongas en mi corazón el anhelo, Señor, de ser saciado, de ser lleno una vez más. Padre, no quiero perder el sabor que tú me has dado de la santidad, de la pureza. No quiero perder, Señor, el sabor que caracteriza al cristiano, al verdadero cristiano, a tus discípulos. Quiero verdaderamente, Dios, marcar la diferencia en esta generación y evitar, así como esa cualidad, que esta sociedad se siga pudriendo, y que a través de tu poder y tu gloria en mi vida, Señor, pueda poner literalmente ese granito de sal para que puedan conocerte a ti. Yo te doy gracias, Dios, porque tú pones el querer como el hacer en nuestro corazón. Y así, Señor, en esta noche te damos gracias y te pedimos que tú guardes nuestras vidas, y como tú oraste en el Padre Nuestro, líbranos de todo mal, Señor, y no nos dejes caer en la tentación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues, iglesia, que el Señor les bendiga, y recuerden, conserven el sabor de la sal que Dios ha puesto en sus vidas. Hasta la próxima.